Sí, sí, doctor. Ya, ¿Estoy ya se ve compartiendo su pantalla? pantalla, solo que puede ya Ya, marcar lo que va a proyectar. perfecto, perfecto. Ahora, ¿se ve eso? Sí, doctor, se ve un video de, creo que es Ya, de sí, es lectura. un video de lecturio. Hola, ¿y cuántos hay conectados ya? Se 7. están empezando a conectar, están entrando. Ya hay varios que están ingresando. A ver, mándeme una fotito de lo que está viendo. Ya. Se lo envío a... Ya hay como 12 15 participantes. Ya, Están envíeme una conectándose. fotito. Quiero ver lo que usted está viendo, para ver cómo está saliendo esta parte me interesa. Ya. Se lo envío a su Telegram. Al privado, del Telegram al privado. Ya. No se puede hacer foto directo, ¿no? En Telegram. Sí, se puede, doctor. Puede, Ah, doctor. sí. Ya. A ver, envíame, por favor. Ya, ya se lo envié, doctor. A ver, un ratito. Como Pilar, ¿no? No, yo estoy poniendo el Zoom porque mi Zoom es de tiempo ilimitado. Sí. Yo soy Pero la Jacqueline, foto doctor. de... Ah, usted es Jacqueline. Sí, Eh, lo que yo quería era la foto. eh, espera, espera, ya, Jacqueline Arrasa. Ya. Ah, perfecto, está saliendo bien. Bueno, sí, está distinguido. saliendo Escuchen, bien. ya. Escuchen, por favor. Vamos a escuchar. Quiero que se concentren. Hay unos cuadros que van a aparecer ahí por donde está esa ventana. Y abajo van a ver ustedes la traducción. O sea que estén atentos, por favor, para la traducción. Sé que esto ya lo están grabando. ¿Ya? Entonces, ¿quién lo está grabando? ¿Usted, Jacqueline? Sí, doctor, yo lo estoy grabando. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar. Entonces, arrancamos en este momento.
Bien distinguidos. Escuchen acá, el caso clínico se plantea en base a lo que realmente nosotros vemos en un hospital. Vemos a los pacientes renales crónicos. Acá la pregunta es, ¿cuál es el marcador de que existe un daño renal ya crónico? Proteinuria. Nosotros trabajamos hasta 125, pero vean ustedes, una proteinuria por día, es decir, se recolecta orina en 24 horas y me da mayor a 150 miligramos, ya estamos hablando de daño renal. Ahora, otra cosa es una de las preguntas que siempre se hace, síndrome nefrótico. Estamos hablando en síndrome nefrótico sobre 2.500 miligramos. Pero yo aquí estamos viendo nosotros daño renal, o sea, indicadores de daño renal sería la proteinuria mayor a 150. Este otro estudio se llama albuminuria. Cuando nosotros pedimos una albúmina casual, una albuminuria casual, y nos sale mayor a 30 miligramos, también ese es otro criterio de que existe un daño renal. Y acá ahorita va a empezar a hablar de la hematuria cuando es de origen glomerular. O sea, ¿cómo yo sé que estamos frente a una hematuria de origen glomerular? Entonces se solicita un examen de orina con un sedimento urinario y ahí lo que se van a pesquisar son los eritrocitos dismórficos, o sea, los que tienen una forma alterada. Y aquí en el otro cuadro que ustedes están viendo, miren, estamos hablando de la disminución de la función renal mayor a 3 meses, con una disminución del filtrado glomerular. ¿Ya? Entonces, ahorita esto lo va a explicar. Bien, fíjense aquí la pregunta, enfermedad renal crónica, pero con creatinina normal. Entonces, acá vieron una de las imágenes donde hay múltiples ampollas dentro del riñón. Eso sería la enfermedad poliquística. Ya es enfermedad renal crónica. O la hidronefrosis, que fue ese riñoncito que estaba con una dilatación del sistema calicial. Todo eso a ver, vamos a ver acá. Acá, esto es lo que les decía, la poliquistosis. Y acá. Miren, todo esto que estoy señalando así es el riñón. Esto es una ecografía. Esto, en este corte, este es un corte sagital, esto no se debería ver así. Esto es la hidronefrosis.
¿Por qué hidronefrosis? Porque aquí abajo debe haber un cálculo en en el uréter o debe haber una adenoma de próstata. Entonces, esto hace que arriba haya hidronefrosis. Y tercero, el tamaño. Este es un parámetro que quisiera que lo aprendan. Aquí está la hidronefrosis. Y, y otro detalle, miren acá, la corteza, esta corteza va a empezar a achicarse. Ese es otro criterio que también lo tenemos que nosotros evaluar. Y este es un criterio que es bueno que lo tomen en cuenta. Normalmente los riñones están hasta 12 centímetros, 11 centímetros. Y miren, este riñoncito está en 9,9. Entonces, son riñones pequeños. Y no hay corteza, miren. La corteza debería dibujarse así como una cáscara de sandía. No se ve. Entonces, hay una alteración en la corteza. ¿Ya? Ecogénico sería muy ecogénico, significa que es más densidad líquida, por eso dice muy ecogénico. Bien, esa medida que ustedes acaban de ver es el por metro de superficie cuadrado, es decir, de esa manera nosotros podemos evaluar a todos los pacientes en general, es decir, un niño, un gordito, un delgado, cuando es por metro de superficie cuadrada y está entre 90 y 120, está en rango normal. Ahora vamos a continuar de la siguiente manera y viendo las causas de la insuficiencia renal crónica.
Acá, en las enfermedades túbulo-intersticiales, el concepto que menciona la doctora relacionado con poliquistosis, se ve con poca frecuencia, se ve, pero no es muy frecuente, y también accidentalmente en una ecografía por un dolor abdominal que el paciente tiene, se puede encontrar la poliquistosis en los niños. Este síndrome de Sjögren es muy común, este síndrome es común. Se caracteriza porque la persona, este, la, la boca, la lengua está seca, no tiene saliva, que hay una destrucción de las glándulas salivales. Sus glándulas, sus lágrimas también están disminuidas, el síndrome de Sjögren. Entonces vean que lamentablemente esta enfermedad de Sjögren puede también debutar con una insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando nosotros veamos pacientes con Sjögren o ya lo tenemos diagnosticado clínicamente, pidamos una ecografía renal, pidamos una creatinina, pidamos una albuminuria y si se puede una proteinuria para evaluar y el estadio en el que el paciente se encuentra. Esta es otra enfermedad de tipo inflamatoria que no solo va a atacar el pulmón, sino va a atacar también al túbulo y al túbulo intersticial. Y a veces, a menudo se va a ver con una disfunción del filtrado, ¿no? Entonces, sarcoidosis son unas imágenes nodulares que aparecen en el pulmón del paciente y son los que van a debutar con un pulmoncito endurado también. Detalle. En la última parte de la exposición dice granuloma no caseificante. Entonces, sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa. Cuando ustedes estén revisando el capítulo de tuberculosis en infectología o estén en el capítulo de neumología, les van a decir que la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa y caseificante, es decir, que va a necrosar y va a formar cavernas en el pulmón. Al final de la exposición, como ustedes escucharon, dice, es una enfermedad, la sarcoidosis granulomatosa, pero no caseificante. O sea, la sarcoidosis no nos va a dar el pulmón cavernas, porque no es necrotizante, no es caseificante. A eso se refería la última parte.
¿Qué es lo que quiero resaltar acá? En la anterior parte que hablaban de la hipertensión arterial, la miocardiopatía hipertensiva no controlada. Entonces, acá había esta imagen. Esto es otro. Acá vamos a ver. Esto. Resulta de que acá, esto es un angiograma. Colocaron un catéter y pintaron el riñón izquierdo. Entonces, este riñón izquierdo, aquí se logra visualizar. Cuando hay las estenosis, fíjense que al otro lado no hay nada, no hay riñón. Eso es porque esto está obstruido acá. Está obstruido porque hay un daño a nivel del lumen de la arteria renal. Entonces, ese daño del lumen de la arteria renal hace de que no haya filtrado glomerular y eso genera una mayor hipertensión. Estas son las hipertensiones de tipo secundarias. Por otro lado, aquí teníamos, esto es otra patología de origen vascular, es decir, es la enfermedad ateroembólica. Entonces, esta es la arteria renal, donde ateroembólico significa que de alguna parte del sistema vascular se desprende una placa de colesterol y viene y eh, se inserta a este nivel. Eso sería ateroembolia. Entonces, esto obviamente va a generar una patología a nivel renal y consecuentemente vamos a entrar en una insuficiencia renal crónica. Por otro lado, ya estamos ahora hablando, esto ya lo habíamos mencionado en la última clase, que la hipertensión y la diabetes son las patologías más agresivas en el riñón si no llegamos a controlarlas. Entonces, aquí tengo el riñón, me va a causar un infiltrado nodular difuso aquí en el mesangio. Entonces, no va a filtrar, esto va a estar alteradísimo. Eso se ve en lo que es la diabetes. Entonces, el asunto de la diabetes es un problema mesangial. Entonces, y eso, diabetes no controlada, el paciente va a terminar con daño renal. Bien, eh, las estenosis de uretra, las hiperplasias de próstata comprimen la salida de la uretra y eso crea reflujo y causa la hidronefrosis, ¿no? A eso se está refiriendo. Bien, la causa más común que vendría a ser la diabetes.
Fíjense lo siguiente. Estos son los diabéticos tipo 1, autoinmunitarios. O sea, el páncreas, su célula beta, no produce insulina. Estos son la mayoría. Estos son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros amigos que están con sobrepeso, son sedentarios y hacen resistencia a la insulina. ¿Qué significa esto? Que la insulina tiene dificultad para unirse a su respectivo receptor, entonces el páncreas tiene que trabajar el doble, se tiene que producir el doble de insulina. Y con el tiempo, frente a esta resistencia, ese páncreas se va agotando y al final va a terminar con una disminución de insulina. Y ahora, miren este dato de acá. 20 a 30% de los pacientes desarrollan enfermedad renal. Pero miren esto es un datito que quisiera que lo tomen en cuenta. Y también desarrollan síndrome nefrótico. Es decir, nosotros vemos en la consulta pacientes renales que de repente empiezan a tener, pacientes diabéticos que en forma así casi súbita empiezan a tener edema en miembros inferiores. Medimos la albúmina y esa albúmina está por debajo de 4,5, está en 2. Y vemos los pies al examen físico y el paciente tiene edema. Entonces, si ustedes van viendo las preguntas que ya se han hecho antes para el examen final relacionados con edema, es causa de edema en el paciente con síndrome nefrótico. Esta es una nefropatía de origen diabética. Entonces, son pacientes que tienen que tener proteinuria, más de 2000, tienen que tener disminución de la presión oncótica y fuga de líquido hacia el espacio intersticial. Esa sería la fisiopatología del edema. En mismo Estados Unidos, donde hay controles, hay un seguimiento estricto a los pacientes, miren, el 55% de las nuevas diálisis del total de los pacientes que empiezan a dializar son diabéticos. Because of diabetic kidney disease. So Miren cómo lo resumen el daño del el comportamiento histológico, histopatológico del daño renal en diabetes. Un mesangio que se va cambiando, una membrana glomerular engrosada y un glomérulo que está con cicatrices. Entonces, si ustedes sacan ese riñón, si ustedes le hacen le hacen un corte a ese riñón, van a tener ese mesangio va a estar reemplazado por contenido nodular. Esa membrana basal va a estar engrosadísima. Entonces, pero esto es lo que tenemos que evitar mejorando disminuyendo la resistencia a la insulina y teniendo un buen control en el paciente diabético. Detalle, detalle, por favor. Ya el paciente diabético que no se controla empieza a hacer el problema mesangial, engrosamiento de la membrana basal y empieza a ver ya daño. ¿Qué hace el riñón? ¿Qué hacen esos glomérulos que todavía no están dañados? Aquí está. Aumentan el filtrado glomerular, aumentan la presión dentro de lo que es el glomérulo para tratar de compensar
a esas otras nefronas que ya están dañadas. Entonces, esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta en la fisiopatología de la eh, insuficiencia renal crónica en la diabetes. Ahora, luego vamos a tener nosotros, o sea, digamos, el paciente tiene diabetes, son 3 años que está con diabetes, está orinando normal porque está con hiperfiltración y ahí hay que pedir una albúmina urinaria. Entonces, si esta albúmina urinaria está alterada, es mayor a 30, ya estaríamos nosotros diciendo, nos estamos adelantando con meses, con años, que se viene un daño renal progresivo. Y esto nos obligaría a hacer un supercontrol de tanto de la diabetes como de la hipertensión arterial, pero más del azúcar. O sea, aquí tenemos que ser más estrictos en el control del azúcar del paciente. A ver, quedó claro que la albuminuria es un predictor de daño, ¿cierto? En eso no, creo que no hay duda. Segundo, ¿qué puedo hacer para ayudar a que este proceso eh, de daño de la renal, del mesanquio, disminuya? Entonces, ahí ya tenemos que empezar a dar enalapril en dosis bajitas, 5 miligramos, 10 miligramos. A eso se está refiriendo esto, para disminuir la, eh, la proteinuria y reducir el daño renal. Entonces, a eso es que se está refiriendo el, el- la colega. Un detallito que vale la pena remarcar es lo siguiente.
El paciente con diabetes hay que asumir de que está sufriendo daño renal. ¿Estamos? Eso lo tenemos que asumir. Está sufriendo daño renal, paciente con diabetes. Está con aumento de la filtración glomerular. Hay una hiperfiltración. Esa es la fisiopatología a consecuencia del daño mesanquial. Estamos hablando del paciente iniciante, 3 años, 4 años de diabetes. Pedimos una albuminuria y esta albuminuria puede estar en 30 miligramos. Bien. ¿Esto qué significa? De que se nos viene un daño renal. O sea, si no tomamos medidas con una microalbuminuria de 30, se nos viene un daño renal. El paciente no hace caso, no está en control de su azúcar, no controla su presión arterial y evaluamos al paciente posteriormente. Y ya no es de 30, es de 300 miligramos. Entonces, aquí las cosas están ya prácticamente, hay el sello y la firma acá de que este paciente está haciendo una nefropatía. Este paciente está haciendo una nefropatía. Bien, y va a terminar con una disminución de la función renal y va a terminar con un daño renal. Es decir, va a terminar este paciente en diálisis. Entonces, acostúmbrense a solicitar, primero pensar que si yo tengo una creatinina de 1, es gracias a la hiperfiltración. Si le hago una microalbuminuria y es 30, se nos viene un daño renal ya. Y si no logramos controlar esto, ya tenemos la nefropatía renal de origen diabética. Ya el paciente está con síndrome nefrótico, ya el paciente está con cierto grado de disminución del filtrado, con 300 miligramos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que actuar en base al conocimiento de la fisiopatología de del daño renal por diabetes.
Bien, vean este resumen hecho por expertos. Esta es la fisiopatología de la insuficiencia renal crónica independiente de la etiología, así global, hipertensión, patología intersticial. Esto ya lo vimos en el libro del Porto, una disminución progresiva del número de nefronas. Ya lo vimos eso. Esta disminución del número de nefronas va, digamos, a ser causado por lo que vendrían a ser las esclerosis de las nefronas, por lo que vendría a ser el mesangio que está ocupado por tejido granulomatoso. Entonces, todo esto me va a causar disminución de nefronas. Esta disminución de nefronas, ¿qué va a hacer? Va a hacer que las nefronas que están vivas, o sea, las que no están dañadas, causen aumento de la filtración capilar, o sea, aumento de la presión capilar glomerular. Ya no es 60. Esa presión capilar glomerular será 90, será 120. Consecuentemente a esto vamos a tener un aumento de la presión glomerular y vamos a tener el hiperfiltrado. Y consecuencia de ese hiperfiltrado asociado vamos a tener ya la filtración de proteína. Ahora, acá, digamos, en esta inflamación del glomérulo, vean ustedes, se van a activar mediadores vasoactivos, citocinas vasoactivas. Entonces, vamos a tener toda esta activación. Y esa activación es la que nos va a causar daño. Entonces, esa es la patogénesis. Hipertensión, la hipertensión no solo es una de las causas más comunes de insuficiencia renal crónica, sino también pueden ser resultado de la insuficiencia renal las siguientes, ¿no? Pueden estar los siguientes mecanismos. Partamos de que hay disminución del número de nefronas. Por lo tanto, retención de sodio y de agua. Va a haber un aumento de la actividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Va a haber un aumento del sistema nervioso simpático, o sea, vasoconstricción de la arteriola aferente. Va a haber aumento de calcio dentro de las células de los vasos, del sistema vascular del riñón. Aumenta el calcio, da vasoconstricción, muy parecido al simpático, debido al hiperparatiroidismo secundario. O sea, el paciente renal crónico hace un hiperparatiroidismo secundario y ese hiperparatiroidismo secundario hace que las células del sistema vascular se llenen de calcio y haya una vasoconstricción. Bien, entonces repitiendo, el paciente renal, insuficiente renal crónico, termina con hipervolemia, edema en miembros inferiores por retención de sodio. Y su sistema de angiotensina simpático está alterado junto con el calcio. ¿Qué tiene que ver el hiperparatiroidismo? Lo siguiente. Enfermedad mineral ósea es una complicación importante. Esto se ve en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica establecida. Entonces, empezamos nuevamente con la patología. Miren acá. Si es renal crónico, tiene que tener disminución del filtrado glomerular. Si hay una disminución del filtrado glomerular, la clase anterior vimos cómo el fosfato, tanto el fosfato disódico, se eliminaba en el filtrado glomerular, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la última clase. Entonces, aquí hay causa-efecto. Al haber disminución del filtrado glomerular, tengo una disminución de la excreción de fosfato. Entonces, ya no estoy eliminando fosfato. Consecuentemente, este fosfato va a aumentar en plasma. Este aumento del fosfato en plasma va a producir que se liberen los fibroblastos, es decir, aumento del factor de crecimiento de fibroblastos.
para tratar de regular este aumento del fosfato. Bien, si nosotros tenemos una disminución un aumento del fosfato, tenemos una disminución en la excreción de orina, se intentará a través de este mecanismo 23 del crecimiento de fibroblastos, se intentará aumentar el filtrado glomerular. Pero esto no va a mejorar, es decir, va a continuar la disminución en la reabsorción de fosfato. A ver, acá. Dice aumento en la excreción de fosfato. Con el tiempo, el aumento del fosfato sérico sobrepasa el sistema regulador y conduce al aumento de la secreción de la hormona de la paratormona. Y aquí ya se genera el hiperparatiroidismo secundario. Por otro lado, tenemos nosotros ¿dónde está? Esta disminución del filtrado y este aumento del fosfato en el plasma va a generar de que la vitamina D se disminuya. Y esto vendría a ser el calcitriol. Entonces, ¿qué función cumple el calcitriol en el riñón? Aumenta la reabsorción de calcio. Entonces, todos los pacientes con insuficiencia renal crónica tienen una disminución de calcitriol. Esta disminución del calcitriol hace que tengamos menos calcio para absorber y disminuye el calcio sérico. Entonces, esta disminución del calcio sérico va a ser captada por la paratormona y aumenta. ¿Cuál es la idea de la paratormona? Hacer que aumente el calcio dentro del plasma. Pero miren lo que va a causar. Resulta que acá, esta paratormona para mantener un calcio normal, porque había disminución de calcitriol, hay menos absorción de calcio y hay una hipocalcemia. Entonces se libera la paratormona y lo que va a hacer que la paratormona va a empezar a producir una resorción del hueso. O sea, es como que lo empezara a descalichar el hueso para sacar calcio. Y eso es la artritis fibrosa. El hueso lo va a transformar en osteomalacia. Y aparte de eso, ahora ya tengo enfermedad osteorémica. El paciente ya no está eliminando urea adecuadamente, aumenta la osteomalacia y aumenta la osteoitis fibrosante. La enfermedad ósea adinámica y iatrogénica por su supresión terapéutica de la paratormona. Entonces, acá el problema de la insuficiencia renal es que va a causar una osteomalacia, una osteoitis fibrosante, para compensar ese calcio que no está llegando al plasma como consecuencia de la disminución del calcitriol. A ver, ¿qué tengo acá? Tengo disminución del filtrado glomerular, disminución de la excreción del fosfato, tengo producción de esta sustancia, hay un aumento de esta sustancia, y este aumento de esta sustancia, el FGF23, va a intentar aumentar la excreción del fosfato para mantener un fosfato, una concentración normal. Y esto, ¿cómo se va a lograr? Aumentando la excreción urinaria de este fosfato que estaba disminuido, pero no lo logra en su totalidad. Por otro lado, aquí tengo hay una alteración química, un trastorno de hidroxilación a nivel de la vitamina D, y la vitamina D está baja. Si la vitamina D está baja, el calcio que se absorbe tanto en el túbulo renal como en el intestino va a disminuir. Y si disminuye el calcio plasmático, automáticamente se libera paratormona, y esta paratormona es la que da el problema de osteodistrofia. Que respecto a lo que ya vimos también la semana anterior, vimos de que en la enfermedad renal crónica los pacientes son anémicos, tienen hemoglobinas 10, 9. ¿Por qué? Porque el glomérulo tiene una disminución de la producción de eritropoyetina.
Consecuentemente, no hay quien estimule a la médula ósea y eso hace que haya una reducción de la hemoglobina. Doctor, buenas noches. Sí, buenas. Tenía una duda respecto a lo que acaba de mencionar respecto a la paratormona. Habría una sobreproducción de la misma, ¿no? Porque Sí, sí, habría sí, sí. deficiencia de calcio. Hiperparatiroidismo, sí. ¿Esto llegaría a poder producir una osteoporosis? No le escuché. Puede- ¿Esto podría producir una osteoporosis a largo plazo? a ver cómo puedo hacer. ¿Puedo escribirlo aquí dentro de los participantes? Es que se... Osteoporosis, digo, el compañero. Claro, 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 claro. Es decir, sí, 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 hay una osteoporosis, claro que sí, pero en realidad es tan marcado eso, pero es tan importante que aquí ya se le da el nombre de enfermedad osteitis fibrosa por el alto remodelado, es decir, lo remueve el hueso. Sí, hay una osteoporosis, sí, es correcto. La osteomalacia es una forma de osteoporosis, sí, pero en hiperparatiroidismo más se habla de osteomalacia y de osteitis fibrosa. Ya. Entonces, cuando hablemos nosotros de la causa de la anemia, disminución de la eritropoyetina y disminución del estímulo a nivel medular por la eritropoyetina, consecuentemente anemia. Acá, mm, esto ya habíamos mencionado la clase anterior en la presentación clínica. Este, sí, en la paciente con insuficiencia renal hay una disminución significativa del filtrado glomerular, sí. Además, la insuficiencia renal se encuentra en menor forma incidental en los análisis. O sea, esto es, accidentalmente también se puede hacer el diagnóstico. Eh, Aquí tengo el tamizaje rutinario de albuminuria es importante, miren, en los diabéticos, para buscar eh, progresión de daño renal. Otra cosa importante en el examen de orina, buscar la hematuria y la proteinuria. Eso hay que buscarlo. El daño renal se va a relacionar con hipertensión, o sea, con antecedentes de hipertensión. Y si ya estamos con un filtrado glomerular de 15 ml por minuto, no hay eliminación de sodio, eso causa edema de miembros inferiores, aumenta el retorno venoso, porque el sodio no se elimina, y hacemos una hipervolemia. El paciente hace una insuficiencia cardíaca descompensada, ese es el galope, y en los pulmones empiezan a tener aumento de la presión capilar pulmonar. Entonces está empezando a haber edema a nivel alveolar, o sea, fuga de líquido en el intersticio. Y obviamente que si el paciente tiene todo esto, estamos frente a una hipoxemia tipo 1, donde hay un trastorno en la difusión de oxígeno. Bien, y no conforme con un daño cardíaco, vamos a tener ascitis, o sea, más líquido, el paciente está con una intensa sobrecarga. Aquí se me ocurre, por ejemplo, preguntar, el paciente renal crónico tiene edema, tiene aumento de la presión venosa, tiene crépitos, y aquí ¿cuál la causa de todo esto? ¿Cuál sería? La insuficiencia cardíaca. O sea, la No, causa de la insuficiencia cardíaca sería la hipertensión. no, 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 no. Estoy hablando de paciente renal crónico. ¿Cuál es la causa de la sobrecarga de volumen, de todo esto? ¿Cuál es la fisiopatología? La disminución de la filtración, Ya, porque pero está no, pero SM, no, ya, ¿qué más?
Podría ser Venga. también la pérdida de proteínas. No, sí, puede ser. Sí, puede haber un síndrome nefrótico, sí. ¿Por qué no se elimina el sodio? Exacto, exacto. Acá, eh, ¿dónde está? Es la disminución de la filtración de sodio. Estaba un poco más abajo, doctor. Ahí, ¿Dónde está? A ver, ¿quién me ayuda? un poco más arriba. A ver, ¿quién me ayuda? Arribita está, doctor. Un poco más. Acá. Esto, retención de sodio y de líquidos. Señores, esta va a ser la causa de esta presentación clínica con hipervolemia. Entonces, fíjense que me va a aumentar el retorno venoso, me va a aumentar la llegada de sangre en el lado derecho, va a causar una insuficiencia del lado derecho, edema de miembros inferiores, va a causar una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, ahí está, por eso aparecen los crépitos, por eso aumenta la presión capilar, y mire cómo lo descompensa el corazón. Y va a haber ascitis. Y este paciente va a estar con una saturación baja, con una hipoxemia. Entonces, ¿estos qué signos son? Mire, Sobrecarga de volumen. exacto. Ahora, manifestaciones clínicas relacionadas con uremia, náusea, vómitos, anorexia, alteración del estado mental, asterixis, es el paciente tiene unos temblores raros en las manos, el paciente puede tener urea en el pericardio, hay un frote ahí, hay una pericarditis. Esto no he visto, no he visto porque los pacientes tienen atención pronta, digamos, ¿no? Escoriaciones cutáneas por prurito, escarcha urémica, tampoco eso lo he visto. Y ahora, hallazgos específicos. A ver, si el paciente es hipertenso o diabético, yo voy a tener una retinopatía, nefroesclerosis, hipertensiva, diabetes. O sea, estamos hablando a nivel de los vasos del ojo. Si el paciente era hipertenso y le ocultamos el ombligo, y la estenosis podemos escucharla como un soplo. Entonces es lo que yo espero encontrar. Y si el paciente empieza a tener un lívido reticular, y especialmente en los dedos de los pies, estos van a ser una manifestación de émbolos de colesterol. Esto no, esto es, la verdad es que nunca lo he visto. Riñones palpables fácilmente no. Edema periorbitario, fíjense acá, tiene una explicación. Caída como hay albuminuria, hay proteinuria, el paciente hace edema periorbitario. Y dijimos que si hay daño glomerular, va a haber hematuria macroscópica en las nefropatías de inmunoglobulina tipo A. Esto si el paciente tiene el lupus, el pómulo va a estar rojito, va a estar como con una costra. Las complicaciones de la insuficiencia renal crónica son insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Enfermedad mineral ósea, es decir, la osteoitis fibrosante, el dolor óseo, fracturas, o sea, prácticamente es un hueso que está sin calcio, ¿no? Porque está sufriendo una erosión a consecuencia del aparato hormona. La anemia va a tener fatiga, disnea de esfuerzo, palidez, y el paciente va a tener una alteración en la excreción de potasio. En cuanto al diagnóstico, ya mencionamos de que es por la creatinina, se pide el potasio va a estar elevado, el paciente va a estar en acidosis metabólica. Esto no se hace de rutina. El pedir fosfato, paratormona, calcio sí pedimos. Esto no lo hacemos de rutina, pero está dentro de los hallazgos comunes. Entonces, esto también tienen que aprender. A ver, ¿un renal crónico tiene anemia? ¿Qué dice acá?
Sí, más del 90%. 90%. Ajá. ¿Y cuánto es la tasa de filtración? Menor Menor a a 30. 30. Y dijimos que entre 15 y 30 es estadio 4, ¿no? Y Sí. menor a 15 ya eran pacientes de diálisis, o sea, ya es un riñón bastante dañado. Sí, esto es común ver la hiperpotasemia, y más aún si el paciente está recibiendo un losartán, sube el potasio. Y ahora, Doctor, perdón, ¿la anemia es por cuenta de la eritropoyetina? porque no hay una disminución de la eritropoyetina. Y la acidosis metabólica y la hiperpotasemia es porque hay una disminución en la excreción de, de hidrogenión. Y no se olviden que el fosfato, ¿se acuerdan que vimos en la clase anterior que el fosfato hace de que se una a un hidrogenión y gracias a esa excreción de hidrogenión que se une al fosfato se absorbía un bicarbonato? Eso lo vimos en la clase anterior. En este caso, al no haber fosfato, no hay con quién se una el hidrogenión y no hay que se forme un bicarbonato. Entonces el paciente va a hacer una acidosis metabólica. Va a haber proteinuria, hematuria. Esto ya es tarde. Para esto tenemos que haber pedido meses antes, años antes, la famosa proteína, la albuminuria, ¿no? ¿Qué tengo acá? Esto es para recolectar las orinas, depuración de creatinina, creatinina sérica 1 a 2. A ver, la creatinina sérica y la tasa de filtración tienen una relación logarítmica inversa. ¿Esto qué significa? El aumento de la creatinina sérica de 1 a 2 milímetros, ya hay un daño del 50% del filtrado glomerular. A ver, ¿qué significa eso? Este paciente hace un año tenía una creatinina de 1, ahora tiene 2. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que su filtrado glomerular está disminuido en el 50%. Pero, ¿qué pasa si el paciente hace un año tenía 1 y el año 23 tiene 4? Hay una disminución relativa pequeña en la tasa de filtración. O sea, la tasa de filtración es baja. Hay más daño renal. Entonces, a eso se refiere con una inversión logarítmica. A más aumento de creatinina, tenemos más daño, más disminución de la tasa de filtración. O sea, tener un aumento de la creatinina, yo lo tengo que relacionar automáticamente con el filtrado glomerular que está disminuido. Y estas eran las fórmulas, ¿no? Para encontrar el filtrado glomerular con el dato de la creatinina. Los pacientes ya, esto lo veíamos en el libro este de Sonia Kuzman, hablaba mucho de la desnutrición porque había una leptina que está ahí aumentada y el paciente estaba con, digamos, lleno, saciado, no se alimenta adecuadamente. Pueden ser exactas, hay desnutrición, hay amputación de las extremidades inferiores. A ver, ¿qué es esto? Plasma y creatinina. Ah, miren, en la medida que va bajando, va subiendo la creatinina en el plasma, perdón, la creatinina sí, en el plasma, este filtrado glomerular va disminuyendo. Entonces hay una relación directa. Evaluación de la proteinuria, eso ya lo comentamos. Estos umbrales también ya lo comentamos, 30. Estamos en un daño incipiente, más de 150, ya el paciente está con daño renal establecido, ¿no? Eso ya lo comentamos. Dice, albumina creatinina en orina, albumina orina. Evaluación de la hematuria. La hematuria puede deberse a causas glomerulares y no a causas no glomerulares. Ejemplo, una infección del tracto urinario sí me puede dar una microhematuria. Pero la presencia de eritrocitos dismórficos, eso me está diciendo una hematuria de origen glomerular. Y la presencia de cilindros de eritrocitos también es una hematuria glomerular. Esto
Ustedes lo piden al laboratorio, sedimento urinario hecho por nefrólogo. ¿Qué de la imagen, de las imágenes? Esto es antes, esto fue un accidente, que accidentalmente se hizo una ecografía, tenemos riñones poliquísticos, o el paciente tenía historia de tener cálculos y hace una hidronefrosis crónica, o los riñones pequeños cuando el paciente ya está con una insuficiencia renal establecida. Teníamos esto. 5 estadios de la insuficiencia renal crónica y se clasifican utilizando la tasa de filtración y otros marcadores. Estadio 1, fíjense aquí, la tasa de filtración es 90 ml, más otro marcador de daño renal, por ejemplo, proteinuria. O sea, yo hago un clearance de creatinina calculado, tengo más de 90, pero tengo proteinuria. Con filtrado glomerular normal, esto ya es un estadio 1. También la creatinina está normal. Imágenes anormales. El estadio 2 ya hay evidencia de disminución del filtrado glomerular, 60-89, más otro marcador que podría ser proteinuria, hematuria, pero ya hay evidencia de una disminución del filtrado. Y el estadio 3, entre 30 y 59, ya está establecido, no se requiere tener proteinuria, hematuria, ya está establecido el daño renal. El estadio 3A, el 3B, el estadio 4, ya hay una disminución severa, entre 15 y 20 ml. Requiere estrecha vigilancia para detectar signos de uremia y sobrecarga volúmica. Ya este paciente no va a estar excretando agua, no va a estar excretando sodio. Está con tendencia a tener sobrecarga de volumen. Yo ayer vi una paciente renal crónica con 3 de creatinina, pálida, 9 de hemoglobina, y le pregunté si estaba orinando. La familia, porque ella tuvo un ACV, me dice que moja todavía el pañal, pero hay que estar atento porque si no, tenemos que ayudarnos con diuréticos. Y estos pacientes van a ir a trasplante. Y aquí ya hay que ir haciendo un acceso vascular para diálisis permanente. O sea, hay que hacer la fístula. Y en el sincro son todos los pacientes que requieren terapia de reemplazo renal diálisis. El signo urémico está casi siempre presente. En el estado de volemia es difícil de controlar solo con diurético. O sea, no es suficiente ya el diurético. El paciente está hipervolémico. Está ya con signos urémicos, náuseas, vómitos, escarcha, diarrea, está en estado comatoso. Y aquí vean este esquemita relacionado con la tasa de filtrado y el daño renal. Hasta acá todavía el paciente no tiene manifestaciones. De aquí para adelante ya empiezan a ver. Ya es evidente en todos, desde el estadio 2 hasta el estadio 5 hay disminución del filtrado glomerular. Ya en el 4, perdón un segundito, ya está bien disminuido. Y el 5 ya está anúrico, está en fase de diálisis. Sí, escucho por ahí, alguien quería hablar. Doctor, el uso de diuréticos entonces sería hasta la etapa 4. Hasta la etapa 4 podríamos usar diuréticos. Y sabe que he visto que en esta etapa 4 les dan bicarbonato los nefrólogos por vía oral, y está descrito en el libro, bicarbonato por vía oral para agarrar y hacer un tamponamiento del exceso de hidrogeniones. Hay que controlar el volumen y el Sí, trastorno hidrocolítico también, ¿no? Ácido base. también el potasio, el sodio, la acidosis, ¿no? Hay que controlar todo eso. Después tengo acá factores de riesgo modificables. La hipertensión es modificable, podemos controlarla. La proteinuria podríamos ayudarnos con un IAECA, ¿no? La acidosis metabólica, podríamos darle bicarbonato por vía oral inicialmente. Este es un detallito respecto a la obesidad. La misma obesidad, por ser obesidad, causa aumento de la presión glomerular. Hay que reducir las dietas altas en proteínas. ¿Por qué?
porque aumenta la presión capilar glomerular. Esto ya lo vimos en una de las clases anteriores. O sea, vimos que las proteínas son 100 miligramos y vimos también que si se aumentaba la cantidad de proteínas, se aumentaba la presión capilar glomerular y consecuentemente hay hiperfiltrado. Entonces, aquí la clave es reducir las proteínas. ¿Ya? Y obviamente ya esto es grave, ¿no? El paciente que tiene daño renal y fuma tiene más inflamación vascular. Entonces, todos estos factores son modificables. Factores de riesgo no modificables. Esto no es modificable, esto tampoco es modificable y esto tampoco. Yo tengo una paciente que no es directamente mi paciente, es una conocida, una vecina, que tiene poliquistosis renal y aparte de tener poliquistosis renal, tiene diabetes. Pero ella hace de cuenta que no tiene nada y sigue en progresión de enfermedad. O sea, ya la poliquistosis renal ya es un dato de insuficiencia renal crónica, ¿no? Estos son los modificables. Objetivo, aquí está la cantidad de proteínas. Casi 1 gramo kilo peso, 0,8 a 0,6. Si la tasa de filtrado glomerular es menos de 60 ml y si el paciente no es nefrótico. No restringir la ingesta si hay un síndrome nefrótico. O sea, ¿por qué? Porque miren esta es la cantidad de proteínas que el paciente pierde. Entonces, si yo estoy perdiendo mucha proteína y tengo una creatinina alterada, le tengo que dar proteína al paciente. Porque si no, esta disminución el paciente está eliminando altísima cantidad de proteína. Entonces, el asunto del control de la proteína es si la tasa es menos del 60. Pero si es nefrótico, tenemos que darle proteína. ¿Cuánto es la cantidad de proteína? Es la palma de la mano. Desde el punto de vista ya científico, 0,6 a 0,8 gramos por kilogramo día. Dieta baja en fósforo. La verdad es que no sé qué dieta es la baja en fósforo. No sé. Hacer un poquito de ejercicio y perder peso, porque vimos que la obesidad aumentaba la tasa de filtración. ¿Saben qué? Esto es bien complicado, les cuento, el asunto de la pérdida de peso. No es nada fácil. Tratamiento médico para evitar producción de enfermedad. Esto tenemos que aprender. Primero, disminución de la proteinuria. O sea, que sea 1 gramo diario, ¿no? No 3,5 gramos. Dar los inhibidores o antagonistas de los receptores de angiotensina, los ARA, para evitar la albuminuria y la proteinuria. Mecanismo de vasodilatación de la arteriola eferente, disminución de la presión capilar glomerular y disminución de la infiltración. Esto de acá es el mecanismo del ARA. ¿Quién me enseña a borrar? ¿Cómo va para borrar esto? Ahí. Ah, aquí está el borrador. Ya. Acá yo tengo arteriola aferente, glomerular. Voy a seguir el ejemplito del libro de Sonia Constanza. Esta es la aferente. ¿Acá? Esta es la eferente. ¿Y qué fue lo que dijimos? Dos cosas, ¿no? Aumentaba la presión intra acá. Aquí teníamos un aumento. Acá hay un aumento de la presión glomerular, más de 60. Esto va a causar el hiperfiltrado. Ya, eso está acá. ¿Listo? Hay un aumento. Ahora tengo acá que si nosotros damos ARA, esto está aumentado, ¿verdad? La arteriola aferente. ¿Qué pasa con el ARA? Acá. Un mecanismo. Un segundito, por favor, acá les. Hola. Doctor, Hola, señora Nelda, ¿cómo le va?
¿Cómo está? ¿Bien? No, no, estaba en clase. ¿Será que me puede dar unos 15 minutitos? Yo le llamo. Dime 15 minutitos, yo le llamo. Ok, ya, yo le llamo. Entonces, aquí la clave va a ser disminuir esto, ¿no? Que quede claro. ¿Cómo lo voy a conseguir? Con esto. Miren. ¿Dónde está? Y los colores no los veo. Ujú. Bueno, vamos a causar acá una vasodilatación. Esa vasodilatación que vamos a conseguir va a ser dando un ARA. Una vasodilatación de la arteriola eferente va a disminuir la presión glomerular. Dice, vasodilatación de la arteriola eferente disminuye la presión capilar glomerular y consecuentemente, miren, disminuye la hiperfiltración. Y si disminuimos la hiperfiltración, disminuimos la proteinuria, ¿verdad? Y mejoramos nuestro corazón, nuestro riñón. Entonces, eso es importante. Lo que acabo de explicarles es la justificación del por qué dar un ARA, ¿ya? El efecto sobre la disminución de la proteinuria es independiente del efecto sobre la presión arterial. Ya. ¿Esto qué significa? El hecho de que yo dé un ARA no es que yo bajando la presión arterial voy a reducir la hiperfiltración. No, es porque el ARA tiene una acción directa sobre la vasodilatación de la arteriola eferente y disminuye el filtrado glomerular. Pero si damos ARA, sí, tenemos que medir el potasio sérico. Este es interesante, señores. Si de esto hubiéramos hecho nuestra clase hace un año, la verdad no hubiera opinado. Señores, inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa. ¿Quién me traduce esto? Acá. Le vamos a dar una droga que cause inhibición del cotransportador sodio-glucosa. ¿Están ahí? Sí, doctor, Sí, doctor. ¿no? Sí, doctor. A ver, ¿quién opina? Es usado en diabetes. No necesariamente en diabetes, porque mire el título. Por aumento de volumen por el sodio, doctor. Ya, están cerca. Voy a hacer un dibujito de un epitelio renal. Acá es la luz. Acá yo tengo una proteína. Esta proteína se cotransporta, ingresa sodio, acá, y ingresa glucosa también, acá. Es un cotransportador. Entonces, si ingresa sodio y si ingresa glucosa, yo tengo hipervolemia, ¿verdad? Y tengo una peor diabetes. Pero sobre todo, la clave está en no ser hipervolemia. Hay drogas que las tenemos ahora en el mercado que inhiben a este cotransportador. Entonces, no se absorbe sodio, no se absorbe glucosa, por lo tanto reduzco la hipervolemia. Este producto ya está en Santa Cruz, ya lo encuentran en la esquina de su casa. Se llama dapagliflozina. Viene de 5 y viene de 10. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta actualización? Para evitar la progresión de la enfermedad y evitar que nuestro paciente sea hipervolémico, a nuestros pacientes renales le reducimos la ingesta de proteínas, le damos su IAECA, hacemos control de potasio y reducimos la absorción de sodio. Porque ¿se acuerdan la complicación que había? Era hipervolemia, ¿no ve?
aumento del retorno venoso, insuficiencia cardíaca al lado derecho, izquierdo. Eso vamos a reducir con la dapagliflozina. Entonces, esto es importante. Ya este producto está en la esquina de su casa. Y miren esto. ¿Por qué voy a actuar a este nivel? Disminución de la hiperfiltración. Porque ahí está Por el inicio de la reducción de la enfermedad. presión, doctor. ¿Perdón? Por reducción de la presión glomerular. Claro, pero está bien su respuesta. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde empezó la fisiopatología? En aumento de la presión glomerular, hiperfiltración glomerular, ¿cierto? Entonces, mi objetivo es reducir el hiperfiltrado y consecuentemente la presión glomerular. Beneficios incluso en personas no diabéticas independientes del efecto reductor de la glucosa, controlar la acidosis metabólica, aquí está lo que les decía, suplemento de bicarbonato, optimizar cualquier condición médica subyacente, si el paciente es diabético, tener una glicosilada de 7, control de peso, si el paciente es hipertenso, esto es importante, yo le digo esto a mis pacientes siempre, para usted que es hipertenso, 125, 130 de sistólica es lo correcto. Para mí que no soy hipertenso, con 140 estoy bien. Pero el paciente renal, el paciente diabético, no debe superar de 125, 130 la sistólica. ¿Listo? Y empezamos siempre con ARA. Tratar la enfermedad autoinmune, si es el Sjögren podemos tratarlo. Evitar las nefrotoxinas, es decir, evitar hacerle estudios contrastados, evitar dar AINE, porque el AINE produce vasoconstricción de la arteriola deferente. Y siempre debemos ajustar las dosis, ¿no? de los pacientes, renales. Si yo voy a dar una gentamicina, ajustemos dosis, ¿no? Después, nefrotoxicidad, ya está. Hemodiálisis centro hospitalario, hay diálisis en casa, diálisis peritoneal. El tratamiento de las complicaciones, las medidas preventivas incluyen estatinas, IECA, dosis bajitas de aspirina para evitar los, ¿se acuerdan que habían los trombos, que se llaman estos trombos de colesterol? Modificación del estilo de vida, ojo, dejar de fumar, disminución de la ingesta de fósforo, quelantes orales de fósforo, estos no conozco. Y ¿se acuerdan que el calcitriol estaba bajo? Hay que darle vitamina D. Hierro junto con eritropoyetina también hay que dar. El sodio hay que bajar, los diuréticos de asa que les había comentado para la excreción de sodio. Y esto ya cuando el paciente está grave con hiperpotasemia, se dan resinas de intercambio a nivel del tubo digestivo. Estos son los diagnósticos diferenciales. Todo esto forma parte de la insuficiencia renal crónica que hay que estudiarlo. Y esa vendría a ser la bibliografía. Bueno, he querido hoy día compartir esta información de esta página. Me parece como que más, así junto como con el libro de Sonia Kunzman, bien dirigidos a lo más práctico, lo más esencial que uno tiene que saber. Así como insistí mucho en insuficiencia cardíaca, insistí mucho en arritmias, voy a empezar ya a enviar las preguntas relacionadas con insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, ya para ir preparándolos para el final. ¿Listo? Eso, y vayan ustedes de a poquito, perdón, antesito, vayan de a poquito haciendo las preguntas porque se van a beneficiar. Ahora le escucho. ¿Usted va a compartir esta página? Intenté la otra vez, acá dice compartir, ¿no ve? Mire, a ver, compartir. Eso. Acabo de hacer un clic ahí y voy a poner acá WhatsApp. A ver, vamos a poner WhatsApp ahí. Y abrir WhatsApp. Y aquí vamos a poner asistencia.
Reenviar. A ver, traten de entrar a la página. ¿Me avisan? No ha llegado, doctor. Sí, la anterior vez yo intenté hacer lo mismo y no se puede abrir. A pesar que el sistema dice usted lo puede compartir, todo, no se puede abrir. Doutor, intenta copiar, pegar este enlace. A ver, un ratito. Ahí mismo en esta página, pues. Eso es lo que quiero hacer. Pasa que, doctor, creo que como es Lecturio, se lo puede compartir a personas que lo tengan. No sé si se podría compartir así gratis a los que no lo paguen. Pasaría No, que sería eso. pero la cuestión es que el enlace tendría que se copiar a lo que es, eh, a lo que es el chat, mismo que alguien no consiga, o sea, acceder, pero tenía que estar allá el enlace, ¿no? Vamos a ver, estoy en la página. Yo apreté esto de compartir. Mire, acá dice compartir, ¿no? Y eso no funcionó. ¿Qué me sugieren que haga? Puede pedir para imprimir ahí, aquí, doctor, impresión, imprimir a PDF y compartir. Ya puse imprimir. A ver, creo que va por ahí. Ah, está bonito esto. Ahora, eso es como. Destino ¿Ahora qué hago? PDF. Destino, ahí ponga PDF. Acá, Ajá. ya, Dele, PDF. ¿Ya? dele clic y debería salir una opción de PDF. A ver, no sé si están viendo en la pantalla. Sí, Aquí hago un. ver eh, más. A guardar como PDF. ya, perfecto. Lo guardo como PDF. Sí, y ahí puedes coger las páginas y todo. Pongo todo. Sí, Todo, ya. ¿Qué más? y Ahora, sería guardar. guardar, ¿no? Ajá. Y lo vamos a guardar en descargas, ya. A ver, voy a ir a descargas. Descargas. Son unos genios ustedes. Ahora lo puede Son, compartir eso, doctor. no, pues, ahorita lo comparto, que son unos genios. Ustedes no deberían estar, ustedes deberían estar en la NASA. Eh, copiar, ¿no? Copiar. ¿Dónde está? Mejora a, Ahí en esa flecha, Ahí. ahí, doctor, presiónelo Sí, acá no ve. ¿qué mejor en Telegram? en documento Documentos, y ahora a descarga. descarga. Sí, Eso. y Listo. enviar. A ver, vean. Está grabando. Está cargando, Cargando. sí. Listo. A ver, abran. Deben la buena noticia. Doctor, su WhatsApp no está enviando. Mejor ponerlo a Telegram. Pero lo ponemos a Telegram. ¿Dónde está? Mm, Acá. Telegram. Descargas. A ver. Ahora son Ahorita, doctor, 900. está cargando. Sí, está cargando. ¿Ya? Sí, ya llegó, A ver, doctor. pero quiero que lo abran. Quiero la buena noticia. Sí, Sí, doctor, abre, se ve doctor. todo. Miech. Y en español, Oiga, Sí, doctor. deberían ir a la NASA ustedes. el anterior tema, pásanos así.
A ver, espérenme un ratito, no se vayan. Quiero que me ayuden para, a ver, espérenme. Vamos a, ¿dónde está? Esto aquí no lo he podido sacar, ¿qué hago? Eso es un anuncio de Chrome. Ciérrelo nomás, doctor. Es Pero una actualización. ¿cómo lo cierro? Dele entendido. Ahí, Listo. Sí, ya. A ver, ahora quiero ir a... Es que quiero enviarle el agudo, que también lo tengan. Está bonito, hay cosas bonitas que he visto ahí. tendré que Mm, volver a Lecturio tal vez, doctor, y buscar en el tema que dio la anterior vez y volverlo a querer compartir en PDF o mandar la impresión. Sí, doctor. Ya, entonces, este no es. Ya, voy a trabajar en eso y se los envío a Telegram. ¿Listo? El de insuficiencia renal. Ok, doctor. Muchas Ok, gracias. listo. Espero que hayan fijado algunas cositas. Ya con esto habríamos terminado. Renal crónico.